Hola, soy el profesor Aníbal Gotelli, presidente de SIDEC Argentina. Y antes que nada quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los participantes del Cuarto Congreso Internacional de Educación. Y además, quiero contarles que en este congreso me han invitado para hablar específicamente del ceremonial escolar y de símbolos patrios. Es decir, que a lo largo de esta disertación voy a hablarles de la anatomía y la fisiología de un acto escolar. Pero antes que nada, vamos a plantear el tema. Vamos a hacer el planteo del tema. Y para ello tengo que hablar del carácter especial del ceremonial escolar y del ceremonial educativo en general, es decir, de los actos escolares y educativos. ¿Por qué digo que tenemos que hablar del carácter especial de estos actos? Porque bueno, yo en realidad a través de mi experiencia de 35 años organizando actos o asistiendo con mis superiores a los distintos actos, incluyendo los actos educativos y escolares, he descubierto al menos 4 patologías en este tipo específico de ceremonial. Vamos a ver estas patologías. En primer lugar, yo les digo que son actos pirinola. Los que tengan mi edad o un poquito más o por ahí, se van a acordar de ese juego que jugábamos a la pirinola, que dábamos vuelta y salían las distintas caras. Toma todo, todos ponen, toma 2, pon 2. Es decir, todos ponen. Es un acto muy opinado. Todos quieren poner sobre la mesa algo. No importa si fueron una sola vez a un acto escolar, o organizaron uno hace 10 años o hace 5 años, no importa. Todos tienen algo para decir cuando empezamos a organizar un acto escolar. Y de allí, que es un tipo de acto muy conflictivo. Me ha pasado a mí acompañando a jefes superiores del área, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, de la que depende, los colegios, por supuesto, en el distrito de la autonomía, y he llegado a colegios donde ya los directivos y los maestros estaban todos peleados. ¿Por qué? Porque este es un tipo específico de acto en el que por opinar todos, se genera una gran violencia organizativa. Es decir, muchas veces el acto empieza con los organizadores al menos ligeramente peleados. La segunda patología que yo le veo a los actos escolares es que hay mucha mitología de Villiquen. Cualquiera de nosotros, sin importar más o menos la edad, eso sí que no importa en este tema, fuimos criados y asistíamos al colegio con estos cuadernos de clase en los que pegábamos los fotocromos del Villiquen o las figuritas del anteojito o las figuritas de la revista escolar que sea. Y en estas revistas se fue generando esta mitología donde los dibujantes de las revistas nos decían cómo eran los próceres y cómo eran o fueron los momentos históricos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cómo se imaginan la creación de la bandera, es indudable que muchos de ustedes se van a imaginar a Belgrano con la espada desenvainada arriba de su caballo, a orillas del río Paraná, con el mástil de la bandera al lado de él, con las tropas que lo rodean y la bandera a tope, por supuesto, de 3 franjas, en algunas revistas con sol y en algunas revistas sin sol. En algunas ediciones de tal año de tales revistas con sol y en la misma revista, 2 años después o 2 años antes, la bandera sin sol. Y lamento desilusionar a muchos de ustedes, pero Belgrano no creó una bandera de 3 franjas ni con sol. Eso vino mucho después de Belgrano. Si yo les digo a ustedes cómo se cantó el himno nacional, todos se van a acordar de la misma escena. El clavicordio, la casa de Mariquita Sánchez de Tonso, los invitados a la tertulia, y allí se canta el himno en nuestro imaginario popular. La tercera irregularidad, es que aún dentro del mismo distrito, esta irregularidad que vemos como tercer característica, como tercer patología, se hace muy evidente. ¿Y por qué digo que se hace evidente? Porque a veces hay un colegio enfrente del otro y el mismo acto de la misma fecha no sale igual. 2 actos cruzando la calle no salen iguales a veces dentro del mismo distrito. Entonces, la tercer patología es la irregularidad.
Y la cuarta patología que yo le veo a los actos escolares es la eternidad. Son actos extremadamente largos. Actos en el que muchas veces las autoridades tienen que retirarse a mitad del acto y a veces se tienen que retirar antes de ver los actos culturales o artísticos que preparan los chicos. Por supuesto, con la consiguiente tristeza o enojo de los padres, abuelos, invitados que tenemos en el acto escolar. Entonces, la eternidad, son actos muy largos. Pero en realidad, lo que tenemos que ver, a pesar de estas patologías, es cuál es el verdadero valor de un acto en ámbito escolar o educativo. En primer lugar, el sostenimiento en el tiempo de las costumbres y los valores sociales positivos. Ese es el primer valor que tienen estos actos. El segundo valor, la protección simbólica. Es decir, en el colegio enseñamos a conocer, a querer, a cuidar, a llevar, a izar los símbolos patrios. Tercero, el afianzamiento de los valores de orden y organización. Allí enseñamos a través de los actos bien organizados los valores de orden y organización, que no son malas palabras. Y cuarto, el cuarto valor, la generación de una acción comunicacional. Un acto escolar en sí mismo es una acción comunicacional. Si un acto escolar está bien organizado, tiene un orden, tiene una lógica, la comunicación hacia afuera que va a emitir el colegio va a ser positiva. En cambio, si el acto está desorganizado, nadie sabe para dónde correr, todos están peleados, los chicos ven esas peleas, esos tiras y aflojes entre directivos y docentes, es evidente que el mensaje comunicacional va a ser negativo. Entonces, para que podamos hablar bien de este tipo de actos, primero tenemos que tener bien en claro cuáles son las disciplinas que tenemos que poner en juego. La primera es la logística organizativa, la segunda es el ceremonial y la tercera es la conjunción entre estas dos disciplinas, entre la logística organizativa y el ceremonial, que juntas nos dan la logística protocolar. Vamos primero a ver qué es la logística organizativa. La logística organizativa es una disciplina técnica, organizativa y comunicacional cuyo objeto es la correcta y armónica disposición de todas las personas, elementos y secuencias de acciones que conforman cualquier acto de carácter público y oficial. Eso es la logística. Es decir, que es una disciplina técnica, es decir, no es ciencia ni es arte. La técnica, ¿a qué se refiere? A la organización. Es una técnica organizativa, pero también, como dijimos recién, es comunicacional, porque a través de hacer o no hacer, de acciones positivas o negativas, siempre se comunica algo, siempre hay un mensaje. Y a través de la logística, decimos, organizamos personas son los alumnos, los directivos, las autoridades, los padres, los abuelos, personas, elementos, los símbolos, el micrófono, el estrado, la tarima, y las secuencias de acciones, porque todo acto escolar, como todo acto, es multisecuencial. Y además dice que conforman cualquier acto, de carácter público y oficial. Primero decimos público, porque las acciones privadas de los hombres no tienen cobertura protocolar. Como dice la Constitución, quedan solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Y además dice oficial, porque el acto escolar es un acto oficial por antonomasia. Decíamos que la logística organizativa, que es lo que venimos definiendo, va y trabaja en conjunción con el ceremonial. ¿Qué es el ceremonial? Es el conjunto de reglas, es el conjunto de normas, de decretos, de resoluciones, de leyes, de acordadas, de acuerdos, de ordenanzas, de lo que sea, de carácter público y oficial, que ordenan la interrelación armónica entre todas las personas o instituciones que están involucradas en un acto de carácter protocolar.
Y entonces, por eso decimos que de la conjunción de la logística organizativa y el ceremonial nace lo que nosotros aplicamos en el acto escolar como en cualquier otro acto, es decir, la logística protocolar. Una logística muy especial en la cual el ceremonial es la regla y medida de todas las interrelaciones que se generan en ese ámbito formal del acto que organizamos. Vamos a ver ahora cuál es la anatomía de un acto escolar. Y para eso vamos a tener que marcar 4 momentos. Un momento de prólogo, un momento de introducción, un momento de desarrollo y un momento de epílogo. Vamos al prólogo, como primer parte del acto protocolar. El prólogo es la fijación de la fecha y horario del acto. Y allí no hay mucho que decir porque, por lo general, el ceremonial escolar establece el día del acto dentro del calendario escolar anual. Pero si lo podemos decidir, tengamos en cuenta todo lo que la logística nos dice para cualquier acto que debemos organizar. En primer lugar, tener en cuenta que no caiga en víspera de feriado, en días de celebraciones religiosas, de nuestra religión mayoritaria en esa comunidad, pero también de todas las religiones involucradas en esa comunidad. Es decir, si podemos elegir la fecha, pensemos en todos, seamos realmente inclusivos. Y algún día también podremos volver a festejar a la patria en los días en que realmente se sucedieron los hechos, ni antes ni después, como desgraciadamente, según mi entender, lo venimos haciendo. Cuando yo estudiaba, hace muchísimos años y todavía la tierra estaba caliente, como se suele decir, lo cierto es que recordábamos a los próceres el día que había que recordarlos y a la patria se la recordaba el día en que había que recordársela. Pero hoy por hoy la fijación del día va a ser siempre dentro del calendario escolar. Y también tenemos que tener en cuenta que si el acto es al aire libre, tenemos que tener bien en claro un plan B. Empecemos a pensar un acto doble cuando hablamos de actos escolares. No pensemos solamente en las formalidades de ese acto escolar. Pensemos que nuestro público va a ser un tipo muy particular de público. Van a ser menores y van a ser abuelos, mayores o muy mayores. Entonces, si pensamos un acto escolar al aire libre, siempre pensemos en el horario en el que lo tenemos que desarrollar. Y siempre pensemos un lugar cubierto para poder trasladar el acto en caso de lluvia. Es muy normal que esto suceda y no podemos dejar librado nada al azar. Nuestra materia de trabajo es muy específica y muy frágil y la tenemos que cuidar. Son chicos, a los chicos hay que cuidarlos. Tenemos que tener bien en claro la finalidad del acto. Tenemos que saber definir bien lo que vamos a hacer. Si es una conmemoración o es una celebración. Un acto escolar puede ser de conmemoración o de celebración y hay que tenerlo bien en claro. Conmemorar quiere decir conmemorar, hacer memoria juntos, de allí viene. Entonces, los actos que de alguna manera nos recuerdan gestas patrias, a veces luctuosas, con fallecidos, o día de muerte de prócer, son conmemoraciones. Hacemos memoria juntos y recordamos esta fecha o recordamos al prócer en cuestión. Pero celebramos cuando la fecha es jubilosa, 9 de julio o, por ejemplo, 25 de mayo, celebramos a la patria. Lo que nunca podremos hacer es celebrar un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Esas cosas que a veces uno escucha en las locuciones o en las glosas, tenemos que empezar a cuidarlas muy bien. Entonces, cuidemos la finalidad del acto, tengámosla bien en claro para que los chicos cuando escuchen se den cuenta que no se puede celebrar la muerte de un prócer como no se puede celebrar la muerte de nadie. En el prólogo también tenemos que definir quién va a presidir el acto, quién va a ser el que va a presidir